Jóvenes, muy buenas tardes ya. Por favor, me confirman que se escucha óptimamente. ¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Muchas gracias, entonces. Bueno, empezamos con un nuevo tema, siempre con la idea, ¿no? O sea, siempre que tener en cuenta de que ya hemos dicho que la filosofía lo que hace es no estar contenta con las cosas como son, sino que de repente por ahí quiere entenderlas, de repente por ahí quiere ver cuál será la mejor manera de poder proceder ante esas situaciones, ¿no? Ya dijimos que nos preguntamos por qué es que le damos un carácter de bello a algo, estética, ¿no? ¿Por qué es que le damos de repente valor a la puntualidad, axiología, ¿no? ¿Por qué es que de repente confiamos en subirnos a un avión? El tema de la ciencia, el tema de la epistemología, ¿no? Entonces siempre la filosofía lo que hace es justamente detectar, ¿no? Esas características humanas, ¿no? Y pasando un avión por aquí. Ya. Y también, obviamente, veíamos, ¿no? Cómo es que desde Aristóteles ya definíamos al hombre como un ser político, ¿no? Un animal político, ¿de acuerdo? Aristóteles decía, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal político, ¿no? Y esto lo entendíamos como el hombre que vive en sociedad, ¿no? El hombre vive en sociedad y al vivir en sociedad forma lo que son ciudades, ¿no? Ciudades-estados, ¿se acuerdan de Esparta, de Atenas, ciudades-estado? Entonces, lo que nos pregunta la filosofía política, lo que nos hace reflexionar, es que si ya decidimos que el hombre debe vivir en sociedad, si ya decidimos que el hombre debe construir lo que son ciudades, ¿cómo debe ser organizada esa comunidad? ¿Cómo la organizamos? ¿Cómo sería bueno organizar esa comunidad, no? Preguntas que pueden surgir de repente es, ¿no? ¿Debe haber un gobernante? Y si decimos que debe haber un gobernante, ¿cómo debe ser designado ese gobernante? ¿Por elecciones? ¿Por sorteo? ¿Por de repente linaje, es decir, ascendencia y descendencia de padres? Porque no hay una sola forma de elegir al gobernante, o el más alto, o el más barrigón, por una característica física, o el más fuerte. ¿Cómo va a ser ese gobierno en esta ciudad, no? ¿Quién va a hacer las leyes? ¿Las leyes las va a hacer el rey? ¿Las leyes las van a hacer los abogados? ¿Las leyes las van a hacer todos? ¿Las leyes van a ser representantes? ¿Quiénes van a determinar o impartir justicia? ¿El rey? ¿El gobernante? ¿Cómo es que nos debemos organizar? Entonces, son preguntas que surgen, ¿no? Y que la filosofía política se encarga, y ahí aparecen los filósofos justamente quienes nos van a dar propuestas de cómo debe ser organizado esta sociedad para sacarle el máximo provecho. La idea es sacarle el máximo provecho, ¿no? Que sea realmente lo máximo que se pueda aspirar para que el hombre justamente encuentre en esa organización el mayor desarrollo, ¿no? Ahora, profesor, de repente ustedes han escuchado, ¿no? Que existe la ciencia política. No es lo mismo, obviamente, ¿no? Porque la ciencia política, como toda ciencia, lo que hace es describir, explicar, ¿no? Lo ya existente. Entonces, de repente, mientras de repente viene un científico político al Perú y dice, ¿no? Oye, ¿por qué en el Perú han cambiado tanto de gobernante? Es una preocupación de la ciencia política, ¿no? Oye, ¿por qué en el Perú tienen un congreso tan desprestigiado? Una pregunta de la ciencia política, ¿no? Oye, ¿por qué en el Perú, de repente, solamente tienen un congreso y no tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Una pregunta de la ciencia política, ¿no? Pero una pregunta de la filosofía política más bien sería, ¿cómo debemos organizar, ¿no? A la humanidad para sacarle el máximo provecho a esta ciudad o a este estado, como podríamos llamarlo modernamente, ¿no? Entonces, vamos a ir reconociendo en las propuestas de diferentes autores ese ideal, ¿no? Ese camino que se debe seguir para que la conformación de esa ciudad sea la más óptima, sea la que realmente pueda darnos mayores beneficios a la humanidad. Entonces, la primera propuesta que vamos a conocer es la que se conoce como la liberal. La propuesta es del liberalismo. Como siempre, también ya hemos hablado de esto, las propuestas se enmarcan, ¿no? En lo que sería el tema de una suerte de
elementos. Entonces, si hablamos al toque, nos surge la palabra asociada, ¿no? Que es la palabra libertad. Entonces, lo principal que defiende el liberalismo es la libertad. Ahora, ¿qué libertad? La libertad individual. Ahí aparece ya un concepto clave, ¿no? La idea de individuo. O sea, que cada uno de nosotros es un individuo. Y por ser un individuo, debe tener ciertos derechos y ciertos deberes. O sea, acá, o sea, ahí es una cuestión más individual, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Porque estábamos saliendo, miren las fechas, estábamos saliendo de lo que era un Estado, porque siempre ha habido organización, ¿no? O sea, ustedes si rastrean en el antiguo Perú, estaban los mayas, perdón, estaban los incas, ¿no? En México estaban los mayas, los aztecas, y tenían una organización, ¿no? El inca también era elegido de una manera, también era una forma que se dan las leyes, siempre ha habido eso, ¿no? Siempre se ha dado eso. Pero si nos ponemos a pensar, eh, en la zona de Europa estaban los reyes, ¿no? Y cuando veían la realidad de los reyes veían algo, ¿no? Veían que, por ejemplo, el rey, aparte de ser rey y de gobernar, también impartía justicia. Es decir, dos ciudadanos enfrentados iban al rey y le decían, si el rey quería, te mandaba a la cárcel. El rey también daba leyes, ¿no? En la película a veces vemos, por ejemplo, en Corazón Valiente, si han visto Corazón Valiente de William Wallace, si se publicó un edicto, ¿no? De que toda mujer que se quiera casar, antes de casarse debería estar sexualmente con un miembro de la corte del rey. Entonces, ese tipo de leyes que de alguna manera generaban un abuso eran las que el liberalismo quería combatir, ¿no? Y decía de que el poder político debe estar limitado. O sea, ese gobernante que se tiene no debe tener un poder absoluto de hacer leyes, de impartir justicia, de gobernar, sino que debe estar limitado. ¿Qué lo debe limitar? Principalmente el tema de la constitución y las leyes. O sea, que ni siquiera el gobernante, por más poder que tenga, puede ir por encima de la constitución y las leyes. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque este se puede volver un déspota. Y al ser un déspota, de repente puede amenazar los derechos individuales fundamentales. O sea, todo individuo tiene tres derechos fundamentales, que ningún tipo de gobierno, ningún tipo de amenaza debería estar en contra de ellos. El primero es la vida. La vida es el primer derecho fundamental, ¿no? O sea, toda persona dentro de esta organización, dentro de este Estado, dentro de este organismo que hemos creado, debe tener garantizada la vida. Porque sin vida no hay nada más, ¿no? Sin vida no queda nada. Definitivamente la vida es lo más importante que se debe garantizar, ¿no? Ahí entra, ¿no? A sus individuos. Imagínense ustedes que mañana nuestro Estado sea invadido por otro país y nos maten a todos. Entonces el Estado no puede permitir eso, no tiene que garantizar la vida de los individuos. Lo segundo es la libertad. ¿Y qué entendemos la libertad? La libertad entendemos como esa capacidad que tenemos de poder elegir lo que queremos hacer. Por ejemplo, ¿no? Ustedes están aquí y cada uno de ustedes elige una carrera voluntariamente. En otros países que no tienen libertades de ese tipo, se preguntan, ¿no? Dicen, ay, este año de repente vamos a requerir este, eh, cuidar lo que sería este año requerimos abogados, este año requerimos obreros. Este año cerramos las universidades y solamente queremos obreros. Ya hay muchos contadores, ya hay muchos abogados, ya hay muchos administradores. Queremos solamente que hayan ingenieros. Entonces ahí no hay una libertad. Yo no puedo decir, pero profesor, yo nací para ingeniero, yo nací para futbolista, yo nací para artista. No, no, sino que hay una imposición de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces los gobernantes deciden que debes estudiar. Tú ahorita tengas 5, tengas 10, tengas 15, tengas 20 soles, tú comes lo que tú quieras. Vas al menú o vas a la hamburguesa y comes lo que tú quieras. En los países de repente que no creen en esta libertad a veces, lo que hacen es darte una ración de comidas que tú solamente puedes comer lo que se incluye en esa ración, ¿no?
No hay una libertad de elegir lo que comes. No hay una libertad de estudiar. Tú en países liberales tienes la posibilidad de poder tener la cantidad de hijos que quieras. Uno, dos, tres, cinco, 10, 12, 20. En un país donde no se cree en la libertad, te regulan, ¿no? Puedes tener hasta un hijo. Ya dos, ya. Tercer hijo, ya no. Tienes que entregarlo al Estado, ¿no? Entonces, estas son todas las cuales se enfrentaba el liberalismo, ¿no? Porque decía que el individuo debe tener la capacidad de poder elegir, ¿no? Tiene esa libertad. Y tercero, también muy polémico, sería la idea de propiedad. Para el liberalismo es muy importante que haya propiedad. ¿Qué quiere decir esta idea de propiedad? Por ejemplo, ¿no? Mi casa. Mi casa nadie me la puede quitar, ¿no? Si me la quitan, profesor, yo quiero estar derecho, no hablo de lo que es el tema de que el Estado puede quitarle los bienes a un dueño, expropiándolo. Sí, es verdad, se puede expropiar, pero después de una negociación, ¿no? En el que se trata por todos los medios de convencer a la persona dueña del predio de darle una cantidad de dinero por esa propiedad, ¿no? Entonces él se puede cerrar, puede decir, no, muy poco, o no quiero vender porque yo he crecido aquí, y de repente en un extremo le podrá quitar su casa, pero hay una negociación detrás de eso. Hay una explicación, no porque a mí se me ocurre en el terreno de mi casa poner de repente un jacuzzi, sino por carretera, ¿no? Y mi casa de repente está en un lugar donde me iría, porque es subterráneo, ¿no? Están expropiando casas, ¿no? Porque el trabajo de esas casas es por donde va a ir. Entonces se requiere, entonces la propiedad también es importante que se pueda respetar, ¿no? Y la propiedad va de la mano de la herencia, ¿no? Pues sus padres fallezcan, de alguna manera van a dejarles una herencia, ¿no? Entonces esa herencia no es de ustedes, ¿no? Porque ustedes no han trabajado para construir la casa o para comprar el carro. Por su descendencia tienen una propiedad. En un estado que no cree en estas libertades, lo que pasaría sería de que tú usas la casa, pero luego cuando te mueres, esa casa del Estado se la puede dar a cualquier persona, ¿no? De repente tú te mueves porque no es tu casa, ¿no? No es tu casa, ¿no? La casa es del Estado. Y el Estado de alguna manera le saca el mejor beneficio que pueda. Entonces, el liberalismo tiene que ver con esto, con la idea de libertad, con la idea de derechos individuales, con la idea de vida, con la idea de propiedad, con la idea de ponerle candados al poder político para que no sea un déspota, para que no sea un déspota, ¿ya? La segunda corriente que vamos a conocer un poco, sin y a poder sin poder, ¿no? El anarquismo es crítico del Estado. Contextualicemos, ¿no? Obviamente, siempre hay que contextualizar, ¿no? Ya decía Hegel, por ejemplo, Hegel, ¿se acuerdan de Hegel? Que hablaba de lo que era el espíritu absoluto, y Hegel estaba contentísimo con el tema del Estado, ¿no? Él decía, qué bueno que el Estado haya sido creado por el hombre para poder regular sus conductas. Excelente, estaba feliz con el tema del Estado. Y ahí surge esta propuesta, ¿no? Que el Estado no era lo más idóneo para poder, la pregunta es ¿por qué, no? Entonces, los anarquistas lo que hacen es criticar bastante, critican bastante, bastante, bastante la idea del poder que tiene el Estado sobre los individuos. Se dice, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado tenga tanto poder? ¿Qué poder tenía el Estado, por ejemplo, en esa época? Y de repente hasta ahora, ¿no? A través de las escuelas. En las escuelas el Estado te puede decir lo que quiera de tu pasado. Por ejemplo, de repente, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Leguía y les han dicho que Leguía era bueno o malo. Entonces, ese al margen de que sea verdad o falsedad, es un poder que tiene el Estado, de contarte la historia como quiere, ¿no? De contarte la historia como quieren. Algunos hablan de repente de que no siempre las cosas han sido tan, como se puede decir, tan claras, ¿no? Algunos pueden presentar a Bolívar como un héroe, porque fue parte de la expedición que liberó el Perú, pero también Bolívar quiso hacerse dictador en Perú, ¿no? Algunos lo pueden presentar como malo.
Pues el Estado tiene ese monopolio, ¿no? De poder realmente hacer lo que quiera con sus ciudadanos en la educación. Ni qué decir en la parte policíaca, ¿no? El Estado tiene el control, ¿no? De poderte denunciar, de poderte detener, de poder hacer lo que quiera. Ni que hablar de la religión, ¿no? Antes era más radical, ¿no? Porque antes lo que vi era de que uno que en el colegio llevar el curso de religión católica. Estás obligado a llevar religión católica. Entonces, esa serie de elementos hacen que el anarquista diga, no, el Estado sobre nosotros. No es bueno ese poder que tenga el Estado. Nosotros proponemos acabar con el Estado, abolir el Estado. Ahora ya, una vez que abolimos el Estado, nos convertimos en unos, podríamos llamar, salvajes, en unos animales que viven como los perros, como los gatos. No, no. La propuesta del anarquista es formar una sociedad que se base en la solidaridad, la cooperación y en la autogestión. Pues así como dijimos de que era la vida, la libertad y la propiedad los pilares que enarbolaban los liberales, los anarquistas elaboraban los ideales de solidaridad, cooperación y autogestión. Ahora, ¿por qué estos ideales son tan importantes? Hay que pensarlo también, ¿no? ¿Qué está detrás de ellos? Primero pensemos en lo que podríamos decir el tema de la solidaridad. ¿Cuándo se produce la solidaridad? La solidaridad se produce cuando a mí me importa lo que le pasa al otro. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo vivo en mi barrio y a mi vecino se le quema la casa. Entonces, yo como vecino me preocupo por mi vecino. Le digo, uy, pero mi vecino tiene sus dos hijitas. ¿Qué van a hacer de sus hijitas? ¿Qué van a hacer de estos niños? ¿Que dónde van a dormir si no tienen casa? Se ha quemado todo. Uy, pues tienen que ir al colegio. Entonces, el hecho de que yo conozca a mi vecino me hace que yo sea partícipe de ser solidario con él ante una desgracia. Pero ¿qué pasa si se le quema la casa a alguien que viva en Puno? De repente me importará como una cuestión de pena, uy, pobrecita la señora, ¿no? Pero no voy a querer hacer nada por esa persona porque vive en Puno, no la voy a sentir cercana. Entonces definitivamente voy a necesitar el tema de apoyarme en que este Estado que proponen los anarquistas tiene que ser menos complejo, más pequeño, porque si fuera un Estado tan grande como el Perú, ¿qué en común tienen los tumbesinos, los de Tumbes, con los de Puno? Si unos viven del calor y otros están en el frío. Si otros cuando llueve es algo bueno y el otro lado cuando llueve es algo malo. Entonces, la solidaridad tiene que ser que te interese, ¿no? Lo que le pasa a los miembros de la sociedad. La cooperación, ya, una vez que ya de repente me doy cuenta que tenemos que trabajar juntos, no tenemos que cooperar. Y eso muchas veces no pasa, ¿no? En un estado tan grande. Por ejemplo, ¿no? A veces hay conflictos entre Ica y Ayacucho, porque en Ica hay lo que se llama el empleo pleno, no hay bastante trabajo. Pero Ayacucho tiene los ríos. Entonces se ponen a pelear, ¿no? Acerca, oye, pero mi río, si yo lo cierro aquí, tú no tienes agua. Entonces voy a cerrar mi río acá para no darte agua. Entonces ahí no hay cooperación, ¿no? La cooperación se da cuando uno ya dice, ya, pues hay que darnos cuenta que somos uno solo y hay que mejorar todo lo que podamos, ¿no? Entonces el anarquismo dice, y también la cooperación se da cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo en qué es lo mejor para los dos. Si no hay un diálogo para poder saber qué es lo mejor para los dos, no va a poder haber cooperación, ¿no? Y la autogestión tiene que de que el mismo grupo decida que va a hacer concursos, por ejemplo. De repente uno dice, ah, profesor, ¿cómo es ahora? En el estado. A ver, ya, por ejemplo, la mina Antamina. Una mina Antamina. La mina Antamina está en una provincia y esta mina de repente produce 1.000 kilos de oro al día, que son de repente 20 millones de dólares. Entonces, ese dinero, los 20 millones de dólares, ¿qué ocurre? Vienen a Lima. Vienen a Lima, ¿no? A Lima. En Lima te dicen qué gastar. El Ministerio de Economía y Finanzas te dicen qué gastar. Ahí no hay una autogestión porque no decide la población qué cosa es lo prioritario para ellos. Entonces la autogestión significa eso, no significa que yo voy a permitir
de que las mismas comunidades decidan qué hacer con su dinero. Ellos sepan qué hacer, sepan en qué gastar, sepan qué producir, porque es autogestionado, ¿no? No depende, no tiene un poder central como con el caso de Lima, que decide lo que se va a comprar en Puno, lo que se va a comprar en Arequipa. Obviamente que luego el Estado ha ido evolucionando y ahora ya hablamos de regiones, ya hablamos de otro tipo de formas, pero en esta etapa primero era como una especie de un concepto unitario de Estado, ¿no? Ahora, y como esto no es tan, no sería, digamos, tan aceptado por el Estado, porque el Estado va a querer mantener su régimen de Estado, los anarquistas proponían la revolución también, ¿no? Ahí se parecen a los marxistas, ¿no? Se decían, ¿no? De que hay que tener un programa de revolución a favor de quién, a favor del trabajador, ¿no? Ahí también se parecía con lo que es el tema de este, de marxismo, ¿no? Porque ambos proponen, por un lado, el tema del Estado, el tema de la abolición del Estado, por otro lado, el tema de los trabajadores, que también es muy importante para poder trabajar, ¿no? Y poder saber qué cosas se puede hacer, ¿no? Entonces ahí también tengamos en cuenta precisamente qué propone. Luego viene el comunismo. El comunismo ya es una propuesta conocida también, ya la hemos visto antes. Recordarán ustedes que hemos visto antes el comunismo. Propuesta principalmente por Marx, por Engels, por Lenin. Y también son críticos a lo que sería el liberalismo, ¿no? Ellos más bien creen que lo individual es negativo. Creen que lo individual genera competencia, genera abuso. Por ejemplo, un millonario, ¿no? Un burgués, como lo llaman a ellos, ¿no? Un burgués quiere ganar más, pero para ganar más tiene que sacarles máximo provecho a sus trabajadores. Pues si de repente yo tengo un trabajador que en 8 horas elabora 30 camisas, yo le voy a pedir que elabore 40 para yo ganar más, porque con 30 camisas gano 1.000 soles, con 40 camisas gano 1.500 soles. Entonces yo voy a pedirle que produzca más. Ahora él va a producir más, pero esa ganancia de los 500 soles extras son para mí, no son para el trabajador. Entonces, curiosamente, el trabajador trabaja más, pero él no se hace más rico. Se hace más rico el dueño de los medios de producción, ¿no? Yo puedo trabajar 10 horas, 15 horas, pero quien se hace rico es el dueño, ¿no? Yo no se hace rico el trabajador, ¿no? Eso, por ejemplo, al comunista le parece equivocado, ¿no? Le parece dañino, ¿no? Que sea de esa manera. Entonces, lo que él propone es, primero, terminar, ¿no? Con lo que sería una sociedad que se base en esas características. Propone, por ejemplo, el tema de consolidar lo que se conoce como un Estado socialista. O sea, él dice, no, para llegar a la sociedad comunista, primero debemos pasar por la sociedad socialista. No podemos llegar de frente a la sociedad socialista, perdón, comunista. Primero tiene que haber una sociedad socialista. ¿Y cómo se constituye esa sociedad socialista? Lo primero que debe hacer es quitarle los medios de producción a los burgueses, a los capitalistas, y entregárselo a los proletarios. Ahora, como ningún burgués va a querer dar su fábrica gratis, los proletarios lo que tienen que hacer es unirse, hacer una revolución sangrienta y quitarle las fábricas a sus dueños, de tal manera que ya no hayan dueños de las fábricas, de tal manera que sea algo común las fábricas para todos los trabajadores. Por ejemplo, no pongamos a pensar de repente, ¿no? Nos ponemos a pensar de repente en Petroperú. Petroperú produce petróleo, es de los trabajadores del petróleo. No podemos a pensar de repente en una Coca-Cola. Que Coca-Cola ya no tiene un dueño, sino que todos los trabajadores de Coca-Cola son los dueños. Entonces, ¿y esto en qué beneficiaría según el comunismo? Beneficiaría en que no hubiera alguien que tiene mucho y alguien que tiene poco, sino que todos tendríamos igual. Y para ellos esa igualdad es sinónimo de buen gobierno. Para los comunistas no debe haber propiedad privada. La propiedad privada es negativa. ¿Por qué? Porque genera acumulación, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un señor que tenga una casa
del tamaño de una cuadra, ya haya un señor que no tiene casa. Eso es imposible de ver, ¿no? Imposible de poder ver, ¿no? Entonces es imposible de poder tener en cuenta, ¿no? Definitivamente ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque se tiene que atender, ¿no? Segundo, por favor. Ya, entonces, cuando hablamos la prueba es por eso, ¿no? Porque no es posible que haya alguien que tenga tanto y alguien que tenga tan poco, y eso se pasa porque uno quiere acumular, ¿no? Tienen dinero, me compro una casa, luego me compro una casa más grande, y luego uno más grande, y luego uno más grande. Pero, pero hay gente que no tiene casa. Pero ahí viene el problema con la propiedad privada, ¿no? O de repente, ¿no? Yo, tengo mi casa, no, peor todavía, pues, yo tengo mi hijo, y mi hijo no es muy bueno académicamente, no es muy preocupado por los estudios, un poquito relajado, pero yo tengo la posibilidad de poderlo mandar a la academia, a la pre, ¿no? Una academia, una pre, no ingresa. Segunda academia, segunda pre, no ingresa. Tercera academia, cuarta academia, no ingresa. Y así nos pasamos 5 años preparándolo. Y de repente alguien que no tiene muchos recursos, podría ingresar, pero no tiene para pagar el examen de admisión. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿No? No, pues yo no puedo porque no puedo pensar, ¿no? De que yo por tener ese dinero voy a poderlo derrochar de esa manera, viendo gente que sí lo podría aprovechar a la primera. Entonces ahí viene la crítica, ¿no? A la propiedad privada. Incluso Platón que bueno, no es moderno, es antiguo, llegaba a considerar de que no deberíamos tener en cuenta hijos propios. Platón se iba en contra del concepto de familia. Platón pensaba que todos los niños de una sociedad deben ser los hijos de todos los adultos, que los padres no deben poder identificar a su hijo, porque ahí está la injusticia. Ejemplo, ¿no? Miren, a ver, decía lo siguiente, o sea, este, si de repente estamos en crisis en nuestra familia, en nuestro barrio, y de repente logramos cazar un conejo, y yo tengo mis hijos en mi casa con hambre, y tengo los hijos del vecino con hambre. ¿A quién le voy a dar mi conejo? ¿A mis hijos o a los hijos del vecino? Entonces, la reflexión nos dice que obviamente en el concepto de familia se lo van a dar, se lo voy a dar a mis hijos, que son míos. Pero de repente mis hijos solamente llevan un día sin comer y los hijos del vecino de repente llevan sin comer 3 días. Entonces, yo estoy de alguna manera generando el egoísmo, ¿no? La situación de egoísmo. Entonces, eso se acabaría si la propiedad privada fuera de que el conejo es para todos, pues, ¿no? De tal manera que todos paguen, que todos tengan. Entonces, la reflexión es, ¿no? En la sociedad comunista, si hubiera un conejo, se repartiría, aunque sea un cuadradito de carne, entre todos los hijos. Y no solamente se lo comería uno, sino que se lo comería, ese cuadradito de carne lo comeríamos todos. De tal manera que todos se vean beneficiados del producto. Y como tú no sabes quién es tu hijo, tú no sabes a quién le vas a dar, tú simplemente vas a querer que se lo coman todos los niños. Ahora, la crítica también iría por ahí, ¿no? O sea, de que no se lo des a nadie, se lo comas tú, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de eliminar la propiedad privada. Y la principal, eliminar lo que se conoce como las clases sociales. En esta propuesta no deben haber ricos y pobres, sino que todos deben contar con lo necesario, con lo que se pueda necesitar. Ahora, una vez que ya se supera esto y se logra imponer una sociedad comunista, en la sociedad comunista sí ya no hay Estado, en la sociedad comunista ya no hay clases sociales. La sociedad comunista para lo que serían los marxistas es como un paraíso en el que realmente el ser humano logra hacer lo que él quiere.
Quienes establecen esto, por ejemplo, basan en lo que es el materialismo histórico. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Ya hemos explicado el materialismo histórico y hemos dicho cómo es que los materialistas históricos, al ver la historia, creen encontrar una ley, ¿no? Una ley en la que los que en algún momento fueron débiles se enfrentaron al fuerte y acabaron derrocándolo, ¿no? Los débiles con el fuerte y obligaron a que haya una ley. Los feudales con los siervos hicieron la Revolución Francesa, ¿no? Abolieron los príncipes, los reyes, generaron lo que sería el tema de los estados. Pero ahora nos encontramos con una nueva dualidad, ¿no? Los burgueses capitalistas y los proletarios trabajadores. De tal manera que esa ley tiene que repetirse, no porque yo quiera o porque no quiera, sino porque los proletarios se van a dar cuenta de la explotación y van a erradicarlo, ¿no? A lo que sería el tema de los ricos. Entonces ahí se ve claramente, es fijo ese tema, ¿no? Y ahí aquí viene lo que es la dialéctica, ¿no? Que los marxistas lo leen como el tema de los contrarios. El tema de los contrarios, ¿no? O sea, que en esas dualidades, en esas contradicciones es que se genera lo que es la dialéctica y la síntesis, ¿no? Y esa síntesis va a provocar primero el Estado socialista y luego el Estado comunista. Luego vendría la propuesta de los comunitaristas. Los comunitaristas se dan cuenta de que en realidad para que una sociedad se produzca, de alguna manera se desarrolle, es muy importante de que las personas que forman la sociedad tengan una misma noción de lo que es la felicidad, una misma noción de lo que es el amor, una misma noción de lo que es bueno, una misma noción de lo que es felicidad, de lo que es lo sagrado. El problema surge cuando hay muchas visiones o que empiezan a haber contradicciones. Hay un caso que hace poco estuve leyendo que de repente puede llevarnos a la reflexión. Es un caso que se presenta en Canadá. En Canadá, un país liberal, este, en el colegio es muy común que los niños reciban carne de cerdo, una carne nutritiva para ellos, para sus propias condiciones, la forma de preparación que ellos la tienen, es muy probable que consuman carne de cerdo. Pero ha ocurrido en los últimos años que ha llegado a Canadá una fuerte cantidad de musulmanes. Y los musulmanes tienen prohibido comer carne de cerdo. Ahora, los hijos de los musulmanes están yendo a los colegios canadienses. La pregunta que nos haríamos es, ellos piden, ¿no? Los musulmanes piden de que dejen de dar carne de cerdo en los colegios. Entonces la pregunta que sería es, ¿Canadá debe renunciar a lo que han hecho ellos, a lo que piensan ellos, a la forma como creen ellos, para darles gusto a los ciudadanos musulmanes, que de repente ya son también canadienses porque de repente nacieron ahí? Entonces ahí se genera un conflicto, ¿no? Entonces para el comunitarismo, este conflicto va a generar problemas internos en esta comunidad, que no debieron haber, de alguna manera, permitido con tanta facilidad que ingresen personas que no estaban de acuerdo, ¿no? Con lo que sería su propuesta que estén haciendo, ¿no? Sino que deberían más bien, convocar a personas que compartan, ¿no? Su percepción, ¿no? Es decir, comer carne de cerdo en este caso, ¿no? Entonces, las costumbres y tradiciones son muy importantes. Las comunidades tienen que tener claridad en eso. Si solamente es cuestión de juntar gente, no se forma un comunitarismo. Entonces, cuando ya se presenta el comunitarismo que ganamos, ganamos de que va a haber una unidad, que va a haber unión, que si de repente todos vamos a buscar lo mismo, de tal manera que los logros que consigamos van a ser producto justamente de ese consenso, ¿no? En la sociedad donde no hay consenso, se empezaría a producir la crisis según los comunitaristas, ¿no? O sea, ahí es muy importante el concepto que tiene que ver con el tema del comunitarismo.
Luego vendrían unos conceptos importantes que debemos tener en cuenta para la reflexión. Uno de ellos podría ser el tema de la globalización, ¿no? Ya sabemos qué es globalización, tiene que ver con el tema de el rompimiento de fronteras, ¿no? Ahora, cuando se rompen las fronteras trae un cierto problema, ¿no? Varios problemas en realidad, ¿no? Pero vamos a mencionar algunos. Principalmente las fronteras se rompen para el comercio. Entonces, en Perú, si uno quiere comprar un auto peruano, no lo va a encontrar. En el Perú no se producen autos. Si quiere comprar un auto, va a tener que comprarlo en Japón de repente. De repente, un japonés busca una palta en Japón, no la va a encontrar. Va a tener que comprarla de Perú. Entonces, ¿qué surge? Surge la necesidad del intercambio, ¿no? Surge la necesidad de firmar tratados de libre comercio. Ahora, la pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué un carro debe valer más que una palta? Bueno, la respuesta es clara, ¿no? El carro se ha industrializado, ¿no? En cambio, la palta es algo netamente natural. Pero en esa situación de considerar este esquema, obviamente surge, ¿no? Esta necesidad de darnos cuenta que vamos a tener que relacionarnos con otras culturas en esta globalización. Entonces, es muy posible de repente que cometan un abuso, ¿no? De alguna u otra manera, estas personas que, estas culturas son un poco más desarrolladas, ¿no? Entonces ahí surge otro problema, ¿no? Que es el problema de lo que sería el tema de la globalización, ¿no? También surge el problema de repente de lo que es el tema de las transformaciones que han ocurrido en el mundo. Por ejemplo, el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial también genera ciertos problemas que van a hacer que haya más conflictos. Entonces, no tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el caso, ya vamos a poner el caso de repente de Ricardo Morán, ¿no? Ustedes ponen a Ricardo Morán, lo conocen de repente de programas como Yo Soy, ¿no? O La Voz. Pues él, por ejemplo, tuvo hijos, ¿no? Tuvo dos hijos, pero no tuvo dos hijos de la manera natural, ¿no? Sino lo que él hizo fue hace comprar, ¿no? Dos óvulos y esos dos óvulos los insertó en una tercera mujer y esta tercera mujer fecundó a los óvulos hasta que nacían los niños. Entonces, cuando Ricardo Morán quiere venir a Perú, en el Perú la legislación dice que quien registra al hijo es la madre, pero técnicamente estos niños no tienen madre, porque los óvulos no son de ella, los óvulos no saben ni siquiera de quién son, simplemente han ido a un banco de óvulos a tenerlo. La señora que tuvo en su vientre a la persona, al niño, a los hijos, no es su madre, porque solamente sirvió como una especie de depósito para que crezcan los niños. Entonces ese conflicto que se genera va a producir, ¿no? Una serie de situaciones que nos hacen pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar si es que realmente, ¿no? ¿Cómo es que se va a resolver estos casos, ¿no? Y lo complicado que puede ser, ¿no? Entonces van a haber nuevas problemáticas. Van a haber nuevas problemáticas, ¿no? Que de alguna manera puedan también generar, ¿no? Una serie de situaciones que nos lleven a la reflexión, ¿no? También de repente por ahí también podemos encontrar, ¿no? La situación que se presenta con el tema de las soberanías. Por ejemplo, ustedes recordarán, ¿no? Que hace poco hubo el tema de Chile y Perú, ¿no? Que estaban disconformes con cómo se había marcado la frontera marítima de la frontera, ¿no? Entonces, ambos países, ¿a dónde recurrieron? Ambos países recurrieron a lo que se conoce como el Tribunal de la Haya, ¿no? En el Tribunal de la Haya ya ambos países convinieron en que deberían tener una constante, ¿no? Pero ahí se surge el tema de esta problemática, ¿no? De la soberanía. Ahora también no tenemos este ejemplo también lo podemos poner ahora con el tema de las rutas de Lima, ¿no? Quienes viven por Puente Piedra han notado, ¿no? De que ya no está el peaje que cobraban ahí. Pero eso ha sido porque un juez ha determinado que ya no cobren peaje. Pero esta empresa en el dice que la decisión la va a tomar no, no, no lo que conocemos como de repente este,
este país, sino que lo va a reconocer un ente supranacional, ¿no? Entonces van a ir a un juez internacional y él va a decidir qué hacer con Rutas de Lima, ¿no? Entonces la soberanía ya no es que yo pueda decir lo que yo quiera, ¿no? Una soberanía significaría que el presidente dice ya, no hay peaje, no hay peaje. Pero ahora se han complicado las cosas porque ya hay una supranacionalidad, ¿no? También eso genera que haya una pregunta que podríamos hacernos si es bueno, ¿no? Que hayan diferentes valores válidos, ¿no? Un sistema de valores, o sea, que pueda ser que en un país valga una cosa, en otro otra cosa, o deberíamos uniformizar, ¿no? Por ejemplo, pensemos de repente en el quechua, ¿no? O sea, el quechua es un idioma que sirve para que se comuniquen los quechohablantes, generalmente ubicados en la sierra del Perú. Ahora un quechohablante viene a Lima y no se puede comunicar. Un quechohablante va a Estados Unidos y no se puede comunicar. Entonces, ¿no sería mejor de repente que elimináramos el quechua y nos quedáramos solamente con el castellano en el caso de Perú? O más aún, en el mundo se habla más inglés. ¿No sería mejor que se hable solamente inglés? Pero al hacer eso estaríamos castrando la cultura, ¿no? Porque la cultura tiene que ver con la lengua. Que se genera una serie de debates, ¿no? Que nos hacen pensar, ¿no? Dice, hay que enseñar inglés en el colegio. Perfecto. ¿Por qué no quechua? No, porque el quechua no se habla mucho y al no hablarse mucho, entonces lo que va a generar es que por las pruebas vamos a aprender. Bueno, sí, pues es probable, pero también si desaparece el quechua, desaparece una forma de ver el mundo, ¿no? Y eso tampoco es tan óptimo, ¿no? Entonces surgen nuevos problemas, como decíamos, ¿no? Y lo último tiene que ver es democracia, ciudadanía y sociedad civil. Bueno, vemos la democracia se ha erigido como uno de los principales sistemas de gobierno más aceptados, ¿no? La mayoría de gente cree en la democracia, ¿no? Pero la democracia también tiene ciertos problemas, ¿no? Como por ejemplo el problema de los partidos políticos. Sí, la idea de democracia en Grecia se concebía con la idea de ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos eran quienes deberían reunirse en el ágora para poder debatir. Pero luego ya crecieron tanto los estados, ya no eran tan pequeños, en los que era imposible que todos pudieran reunirse en un lugar para decidir, que surge el concepto de repente de lo que es del Congreso, el Parlamento, ¿no? Los parlamentos, los congresos. Y estos parlamentos y estos congresos tenían representaban a los ciudadanos. Pero surge el problema, ¿no? Que por ejemplo en el Perú nadie quiere ser un congresista. En el cabo solamente son congresistas quienes de alguna manera tienen que realizar algún tipo de, ¿no? de necesidades. Y todo el mundo decía yo. Ahora tú preguntas, no, profesor, pierde el tiempo. Es un concepto más individualista, ¿no? Entonces, digamos, según esta propuesta es de que tenemos que pensar qué hacer con los partidos, que se promuevan los partidos políticos, cómo fomentar que los ciudadanos se interesen por los asuntos públicos. De repente, porque están en preparación, se conocen los nombres de los ministros, pero de repente no, y es importante saber, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los problemas que están generándose? Entonces, ahí también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Otro problema que se genera es el problema del hedonismo, ¿no? O sea, ya la gente está muy ligada al placer, ¿no? Y el placer principalmente está muy ligado al consumo. De tal manera que nunca me quedo contento, ¿no? Sino que siempre estoy buscando y buscando cada vez nuevas cosas. Este, Eso genera, por ejemplo, muchas dificultades también, ¿no? Porque se genera diferenciación, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Otro problema que se genera es también el tema de que cómo promover la participación, ¿no? En lo que serían los sistemas políticos representativos. Entonces, todo este tipo de elementos nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? De tal manera que podamos saber qué es lo que conviene, ¿no? Entonces, ¿habrá alguna pregunta hasta ahí? ¿Habrá alguna duda de alguno de los sistemas? ¿Habrá alguna inquietud? Si no habría dudas,
lo que vamos a hacer es, ¿no? Tal vez lo que podamos hacer para poder coyunturar un poquito esto es, en primer lugar, este, ayudarnos, ¿no? Del nombre del movimiento, liberalismo, libertad, comunitarismo, comunidad, ¿no? Anarquía sin gobierno, ¿no? Y a partir de esos elementos podemos realmente notar, ¿no? Que se puede considerar que esos son los puntos que te van a considerar, ¿no? ¿Hasta ahí habrá alguna pregunta, alguna duda? Entonces, bueno, ya nos quedan unos minutitos más. Vamos a hacer unas últimas reflexiones. Ya, entonces, cuando hablamos de filosofía política, hablamos de cómo constituimos un estado, un estado de repente una mejor organización para sacar el máximo provecho a este cónclave de personas. Algunos van por la libertad como prioridad, serían los liberales. Algunos van de repente por lo que sería más bien el bien común, y esos serían de repente los comunistas. Algunos van de repente por las tradiciones, y ellos serían los comunitaristas. Algunos van de repente por descomplejizar el Estado, hacerlo más simple, y ahí surgirían los anarquistas. Pues tienen sus variantes, tienen sus representantes en el Perú, en el mundo. Mucho se habla de eso cuando de repente dijeron un presidente, y eso hace de que tengamos que tener en consideración qué hacer con esas personas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando de alguna manera se propone, ¿no? El liberalismo entra a colación estos elementos, ¿no? Cuando se propone lo que tiene que ver con ello, van a aparecer nuevos elementos que se puedan llamar a la reflexión, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, y sobre eso es lo que vamos a tener que reflexionar siempre, ¿no? De repente en algún momento llegamos a la conclusión que no debe haber tal cosa o que no debe haber tal elemento, entonces vamos a tener que decidir, ¿no? Que esto no debe ser así o esto no debe ser así. Entonces eso hay que considerarlo. Recuerden que la filosofía política no estudia las sociedades como son, sino que es un poco prescriptiva, te dice cómo deberían ser, cuál es la propuesta en la cual deberíamos enfocarnos para poder trabajar mejor estos elementos. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay alguna pregunta, una última pregunta, este último minuto. Profesor, sobre los representantes de la filosofía política, ¿no se va a estudiar En la como... filosofía política está Platón, por ejemplo, está Aristóteles, está Maquiavelo, está Locke, están todos los que hemos visto acá en cada una de las presentaciones, teníamos algunos representantes, ¿no? Porque son varios. Popper, tenemos también a Rawls, a Mila, Locke, ¿no? En el caso de repente del anarquismo tenemos a Bakunin, a Proudhon. En el caso de repente del comunismo tenemos a Marx, Engels, Lenin. En el comunitarismo tenemos a McIntyre. Son personas, pero siempre ha habido. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque estamos hablando de repente de los más actuales, ¿no? Pero Platón tenía su propuesta, Aristóteles también, ¿no? Maquiavelo también, ¿no? Rousseau, Hobbes también. Entonces hay bastantes propuestas, pero lo vamos a conocer a partir principalmente, no tanto del autor, sino a partir de la corriente, ¿no? Entonces tenemos las que hemos visto, que es comunismo, comunitarismo, hemos visto lo que es anarquismo, liberalismo, serían las principales que tenemos que conocer, ¿no? Para poder trabajar. Ya, joven, entonces cuídense, muy buenas tardes con todos, hasta otra oportunidad, suerte y éxito en todo. Hasta luego, jóvenes.